Hola, me da mucho gusto saludarles nuevamente. Estoy muy contenta porque hoy nos acompaña la doctora Lexi Mejía, quien es defensora de la salud y quien nos va a compartir su experiencia sobre un tema muy importante que ha estado pues, en varios medios a nivel local y a nivel nacional, que es el funcionamiento de los hospitales, sobre todo los hospitales públicos. Así es que te doy la bienvenida, doctora. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Adriana? Te agradezco a ti la invitación. Estoy muy contenta, no te conocía, yo te conozco. Mucho gusto. Efectivamente, soy médico y trabajo aquí en Morelia, en el sector salud. Comentábamos ahorita antes de iniciar, Lexi, te voy a decir Lexi. Sí, claro. El tema en general de lo que está pasando en las clínicas, en los hospitales. Desde tu experiencia que te toca vivir todos los días, a mí me gustaría saber cómo se vive dentro la escasez actual de medicamentos, que no es un tema ni siquiera que ustedes o que tú lo digas ahorita en este punto, sino es algo que mucha gente está viviendo todos los días y es una queja constante. Y esa es una. Y la otra, ¿cuáles tú crees que son los retos internamente que comentábamos hace un momento, que a veces una parte son el sistema médico, quienes a ustedes les toca enfrentar de manera directa la atención a los pacientes, la escasez, decirles cómo está todo, y que a lo mejor se hace invisible para quienes se encargan de que eso funcione o que se deberían encargar de que eso funcione? Fíjate que es un tema muy, muy complejo. Creo que la situación que estamos viviendo, como tú lo dices actualmente, tendría que atravesar, o más bien viene atravesando ya estos problemas décadas. No es actual, ya es un problema que se ha vuelto crónico de mucho tiempo. Recordamos el Seguro Popular, después el INSABI, este programa que efectivamente fracasó y que ahora se convierte en el IMSS Bienestar. Nosotros nos manejamos por niveles. Estamos viendo primer nivel, donde se manejan los centros de salud, y estás, aparte de estar en las ciudades, en todos los municipios de ciudades y en áreas rurales. Tenemos el segundo nivel como hospitales regionales y hospitales generales, y después el tercer nivel, donde ya son hospitales de subespecialidad. ¿Qué es lo que pasa en estos niveles? Pues yo creo que uno de los errores más grandes que podemos estar viviendo es la falta de presupuesto. La falta de presupuesto que viene a nivel gubernamental, la falta de logística, la falta de organización en todos estos niveles. Yo creo que lo más complicado sería que estos medicamentos, esta parte de medicamentos, no llegue a las áreas rurales. Yo creo que es el área más complicada y difícil, que llegue a las áreas rurales. Por ejemplo, en el centro de salud, aquí en Morelia, sí ha habido un desabasto. Lo hemos estado viendo desde el año pasado, 2025. Bueno, 2024, 2025, y obviamente se ha ido incrementando. Medicamentos. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Tenemos nosotros pacientes de patologías crónicas. ¿Cuál es la más común en nuestro medio? Diabetes mellitus, hipertensión arterial. Estas patologías, pues, se tienen que tratar, se dan consultas mensuales, donde nosotros tenemos que checar al paciente, llevar su control y efectivamente abastecerlos de su medicamento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si no damos un medicamento? Pues el paciente se descontrola y aparecen las complicaciones de cada patología más tempranamente. Entonces, estamos viendo que las personas con bajos recursos económicos, con un salario mensual, pues casi la mitad de su salario se lo llevan a atención médica. Entonces, es muy triste ver esta situación en estos estratos sociales, donde no tienen el acceso fácil para adquirir los medicamentos. Los medicamentos no son baratos.
Los medicamentos son muy caros. Estamos viendo insulinas, por ejemplo, las insulinas, la más barata, arriba de 1,000 pesos. Y no tienen acceso a estos medicamentos. Ahora imagínate a nivel hospitalario. Es mi nivel hospitalario, pacientes que llegan, que ocupan una cirugía, que necesitan material de curación, que en esta organización sí es un poquito más difícil y sale más caro los materiales de curación, no, todos aquellos materiales que se requieren para una cirugía. Están retrasando, se incrementan las patologías, se retrasa mucho el nivel de atención para estos pacientes donde nosotros tenemos que brindar una atención con calidad, con calidez y al final de cuentas, pues ahora echar mano de donde se puede. Claro. Existen claves. Nosotros tenemos un sistema de claves que, por ejemplo, en aquellas pacientes que tienen seguridad social como IMSS o ISSSTE, igual nosotros nos manejamos por un catálogo de medicamentos. Cada medicamento tiene una clave y pues hay claves desiertas. Entonces no llegan estos medicamentos o no llegan al hospital. Se hacen inventarios muy grandes, muy excesivos, donde el presupuesto es enorme. Entonces, pero sin embargo, en el IMSS y ISSSTE se estaba viendo que había más presupuesto para los medicamentos, para el abasto de estos medicamentos, y veíamos que en estas instituciones los pacientes casi, podría decir que el 90% de las recetas sí las surtían, a diferencia del sector salud. En el sector salud es muy difícil. Pacientes que no cuentan con seguridad social todavía tienen que sacar de su bolsillo para poder abastecer los medicamentos. Es muy triste, sí, lo hemos estado viendo. Desgraciadamente, estos medicamentos son muy caros. Aquí tendrían que haber un costo-beneficio, ¿no? Con los proveedores que facilitan estos medicamentos lleguen a las instituciones. Claro. Entonces, obviamente hay muchos errores en la falta de logística para que lleguen los medicamentos a estas instituciones. Tocaste un tema, Lexi, que a mí me llamó la atención hace algunas semanas, que estuvo el director nacional del IMSS, y que decía justamente que en Michoacán había el 97% de abasto y que no tenía ningún problema para cirugías. Yo creo que tú y muchísima gente que nos ve o nos escucha sabrán que la realidad no es así, y que desafortunadamente pues los altos directivos efectivamente vienen, hacen el comentario, cumplen y se van. Pero que al final a ustedes son a quienes les toca dar la cara. Yo conozco, como lo decía hace un momento, casos de personas que están detenidas sus cirugías porque no hay los insumos, y pues también los médicos dicen, un traumatólogo, por ejemplo, en el IMSS dice, es que no te puedo operar porque no tengo la prótesis, y lo que yo te tenga que hacer pues no es necesariamente lo que tú necesitas. A veces el paciente no entiende esa razón del doctor, porque también con justa razón, valga la redundancia, pues él lo que necesita es que lo curen. Y entonces aquí surge un tema que hemos estado tratando también en un episodio anterior. Platicábamos del tema de la salud mental. Lo enfocábamos en esa ocasión a las mujeres, amas de casa, trabajadoras, jefas del hogar. Pero en este caso, ¿cómo les toca vivir, o tú cómo observas el tema de la salud mental en el personal de los hospitales, que seguramente debe ser un reto grandísimo emocional el enfrentar a los pacientes y decirles no hay el medicamento? En el caso menor a lo mejor es una diabetes sencilla, no está lo que estamos a dar, no tenemos la insulina. Pero habrá casos, por ejemplo, de pacientes, como me escribía una señora, de si a mi niña no le hacen un cateterismo, se va a morir. O un enfermo de cáncer que no le dan el medicamento y que sabes el desenlace que va a tener. Entonces, me imagino los niveles pues, de estrés, de trauma, de impotencia, y por lo tanto que redundaría en un tema de problemas de salud mental.
Pues imagínate a nosotros como médicos que tenemos la responsabilidad. Primero llega tu paciente, un paciente terminal, como ya lo mencionabas, que sabes que a lo mejor su vida depende de un medicamento. Claro. Ellos llegan con una esperanza de que nosotros como médicos los vamos a curar. Entonces, el que no haya medicamentos nos dejan atados de manos. Es muy triste, es estresante, hay una frustración tan enorme con todos estos pacientes que, a pesar de que tú sabes que a lo mejor su vida es corta y que podemos nosotros hacer algo por ellos, no lo podamos hacer. Es una frustración que tenemos que saber manejar. ¿Cómo quisiéramos poder ayudar a estos pacientes? Hay ahí la incógnita, el dilema, ¿qué podemos hacer nosotros por ellos? ¿Qué podemos hacer? Si podemos hacer lo que nada más tenemos, darle una atención médica, no estamos dando una atención médica de calidad. No estamos abasteciendo como son con todos los medicamentos y todo lo que requieren, o las quimioterapias. Las quimioterapias son de muy alto costo. Sí. La gente no tiene para pagarlos. Entonces, sí es muy triste ver que actualmente, pues en México, a pesar de que tenemos muchas instituciones de salud, no tienen los requerimientos, los insumos para poder ayudar a la gente de estos bajos recursos económicos. Cuando anunciaron en su momento el famoso INSABI, que apareció y desapareció, porque pues realmente, siendo honestos, no sirvió de nada. Sí. Bueno, sirvió para algunos seguramente que se hicieron de mucho dinero, pero para los pacientes, pues el fracaso se derivó incluso en pérdida de vidas, ¿no? Que yo siempre digo que eso es lo más valioso que tenemos y lo que más debemos de cuidar. Yo, pues recuerdo antes era el IMSS, era el ISSSTE, y para quienes no tenían IMSS o ISSSTE, Seguro Popular. Así es. Y claro que había también sus problemas, seguramente había también algunos problemas de desabasto, no era perfecto, pero sí recuerdo que la atención se daba y que los problemas eran menores que los que se enfrentan en la actualidad. Sí, claro. Yo en su momento pensaba que el hecho de generar el sistema universal de salud era quitarle de donde sí hay, le quito para poner a donde no hay, y entonces se hace después una revoltura que al final todos se quedan sin lo básico, ¿no? Que yo es lo que observo ahora que sucede. Finalmente el INSABI fracasa, se quita, y luego ahora surge el IMSS Bienestar, que es otra cosa como el INSABI, ¿no? Y que cómo es posible que está funcionando medianamente bien el IMSS, el ISSSTE, Seguro Popular a través de los hospitales regionales, centros de salud. ¿Por qué no fortalecer mejor de manera directa lo que ya está funcionando medianamente bien, pero hacerlo que funcione mejor? En tu opinión y en tu práctica diaria, ¿crees que se haya afectado lo que yo pienso que realmente creo que ahí se perdió tiempo, se perdieron recursos materiales, humanos, económicos, y que también ha confundido muchísimo a la gente, que vuelvo a repetir, yo siempre he dicho que a veces la gente no le importa quién gobierna, no le importa si el doctor le da la respuesta, el director, quien sea, exige resultados porque estamos hablando de su vida. ¿Crees que afectó toda esta transición también para la situación que estamos hoy y que eso también haya confundido a los pacientes? Fíjate que sí. Aquellos pacientes que no contaban con seguridad social, que ya lo mencionabas, contaban con el Seguro Popular. Sí. En ese Seguro Popular, fíjate que satisfacía económicamente a los pacientes. O sea, tenía varios programas. Ayudaba a las pacientes adolescentes embarazadas, a los niños menores de 5 años en programas de desnutrición, y los abastecía de leche. O sea, les daba su insumo. Sí. Tenía varios programas muy buenos. Y los pacientes, los usuarios, tenían que cumplir con ciertas
¿cómo le podemos decir? Ciertas cosas, lineamientos, condiciones sí, que el programa exigía para poder obtener su ayuda. ¿Y qué crees? Se combatió mucho la desnutrición, las adolescentes dejaron de embarazarse, promovían mucho el programa de salud reproductiva. Sí. Entonces, les daban pláticas a las adolescentes sobre métodos de planificación y empezó a reducirse mucho todas estas situaciones en el sector salud. Muchos se corrigieron, los pacientes diabéticos iban al ejercicio, los pacientes con patologías crónicas pasaban al nutriólogo. ¿Y qué es lo que pasa con estas patologías? Tenemos nosotros en primer nivel que fomentar los cambios en el estilo de vida. La dieta, hacer ejercicio, tomar agua, 8 litros. De manera integral, no solamente el medicamento. Un trabajo multidisciplinario. Y eso era lo que hacía el Seguro Popular. Entonces, bueno, desgraciadamente se quita el programa. ¿Por qué? No lo sé. Se quita el programa, pasa a INSABI. Claro. INSABI fue un total fracaso. Creo, si no más recuerdo, duró 3 años. ¿Verdad? Entonces, Totalmente. Exacto, confunde a la población, no empieza a ver todas estas estrategias donde manejaban la salud, donde los pacientes iban, tenían que cumplir para poder recibir su ayuda económica, pues deja de existir y se vuelve un fracaso. Y ahora lo convierten efectivamente en IMSS Bienestar, pero en IMSS Bienestar... como dices tú, medianamente no sabemos si funciona o no funciona. Estaban afiliando, estaban dando unas tarjetas a todos aquellos usuarios que no tenían seguridad social, pero ahorita no lo están haciendo. Entonces, no hay un programa bien definido, no tenemos ese fomento a la salud, que nosotros como médicos en primer nivel es lo que hacemos, no lo hay, los pacientes están no tienen la suficiente información para saber que existen muchas características, condiciones de salud que se les puede dar, que hay gratuitamente, sobre todo gratuitamente, y entonces empieza a elevarse otra vez, y obviamente, como va pasando el tiempo, se van incrementando las enfermedades, se van complicando, y toda esta situación pues es un círculo vicioso donde no se termina. Claro. Justamente eso quería yo llegar, porque al final dijéramos que los programas como el INSABI, como el IMSS Bienestar vinieron nada más a recargarse en lo que ya estaba funcionando bien. Tienes razón, yo recuerdo en alguna ocasión que la queja más bien de las mamás era, es que me hacen ir, me decían, es que me hacen ir a revisión, es que tengo que llevar a los niños, incluso a los niños le decían, oye, tienes que echarle ganas porque si bajas calificación ya no nos van a dar el apoyo. Entonces era integral. Y a veces se nos olvida eso. Sí, a toda la familia. A toda la familia. Si estaban niños, los abuelitos, los revisaban también, papás, etcétera, ¿no? Y luego a veces se nos olvidan las cosas que funcionaban y creo que siempre es importante recordar y recordarle sobre todo a la gente o a las nuevas generaciones que ya no les tocó vivir que las cosas sí pueden estar bien, ¿no? O sea, que ya hay modelos que lo que decíamos podrían tener sus defectos, pero que finalmente ya funcionaron y ya se comprobó. Porque ahora, yo lo he dicho, le sale más caro que el apoyo económico que le dan a toda la familia al comprar los medicamentos. Incluso podría decir, porque me lo han comentado, personas que dicen, oye, ¿y qué haces con la compra del medicamento? No lo compro. Porque entonces me voy a gastar el apoyo que me dan, que es con el que mantengo mi casa, para comprar el medicamento, lo cual se va a volver un problema terrible. Antes de hacerte un último tema, me gustaría saber tu opinión. Tocaste todo el tema de las famosas tarjetas, que es además otra gastadera en las tarjetas que tú ya sabes que de costar $1 cuestan 100 y que ese dinero bien se pudiera aprovechar en todo lo que se necesita, ¿no? Entonces, también yo me pregunto, les van a dar la tarjeta, pero el servicio sigue malo.
Entonces, ¿de qué les va a servir ir con la tarjeta a exigirles a ustedes si no les van a poder atender? Y el otro tema que me llamó la atención, que estos días decía la presidenta, la meta de camas hospitalarias que pretende para el 2030. Y yo de verdad me pregunto, doctora, si realmente no ven la situación o qué es lo que sucede, porque de qué nos va a servir tener todas esas camas que mencionó, si los hospitales, incluso lo hemos visto a nivel nacional, algunos están cayendo. Aquí acabamos de tener un tema de colapso porque sé que varios hospitales, entre ellos el Hospital Civil de Morelia, decidió ya no hacer ninguna cirugía, justo por lo que comentábamos de que era pues la responsabilidad de los médicos y de las doctoras. O sea, no pueden ellos asumir una responsabilidad que el gobierno no está respaldando lo que ellos hacen. ¿Tú qué opinas del tema de las famosas camas? Y también te pregunto, porque luego escuchamos que se rompe la cadena de distribución de medicamento, ¿no? Y que entonces ahí, ya lo comentabas en un inicio, la falta de logística, que decías que no llega a las comunidades, pero no sé si en este punto tenga que ver también con que se den algunas licitaciones desde nivel nacional, o si siga funcionando el tema de logística estatal. Ok. Ya te hice muchas preguntas, muchas preguntas. Pero tú, lo que tú hayas captado, todos los temas. Pues referente a las camas, pues imagínate la infraestructura de un hospital, pues tendrían que volver a hacerlo nuevo, ¿no? ¿O dónde lo van a poner? El asunto es que está tan colapsado, creo que ya el sistema de salud. El sistema de salud público está colapsado. Y no nada más en hospitales. Bueno, vas con el médico familiar. ¿Cuánto tiempo tienes que tardar para que te dé una consulta? Sí. ¿Cuántos meses tienen que pasar para que te vean? Por eso los memes. Me voy a morir. Si voy al IMSS, me voy a morir. Sí. Con mayor razón con los especialistas, ¿no? Entonces, con los especialistas, que vienen del interior del estado, solicitan consultas a todos estos especialistas. Imagínate qué colapsado está. Primero en consulta, ¿no? En primer nivel. Y ahora quiero poner más camas, pues ¿cómo le van a hacer? Tendría que ser antes de las camas la prioridad que funcione lo que está. Que funcione lo que está y que funcione bien, para poder atenderlos con calidad, que es lo que nos exigen a nosotros. Claro. Tienes que dar una consulta con calidad, con calidez, rápido, que funcione bien, que le dé su medicamento, que el paciente se vaya feliz. Pero ¿cómo vamos a lograr todo esto si nosotros no tenemos lo suficiente? Claro. ¿No? Entonces, imagínate las 30 camas. Pues es una aberración, ¿no? Imposible. Es impensable. Imposible, exacto. Doctora, si tuvieras la oportunidad de estar frente a quienes toman las decisiones, desafortunadamente a veces ya en ciertos niveles como que no se dan una asomadita para ver cómo están las cosas y qué se pueden mejorar, entonces va a ser muy difícil que los tengas enfrente, pero si los tuvieras, casi ¿qué les pedirías? Los llevaría de la mano al lugar. ¿Y qué les dirías tú para que pudieran recomponer las cosas y que realmente volteen a ver a la gente que está muriendo por falta de atención, por falta de medicamentos, de una buena infraestructura, y que no es por una mala atención por parte de ustedes, ¿no? Sino por las condiciones en las que están? Te comentaba, casi lo agarraba de la mano y lo llevaba al lugar de los hechos. Pues es difícil, tú lo sabes, es muy complicado. Las autoridades saben que estamos viviendo esta situación y pareciera ser que no nos voltean a ver. La falta, ¿no?, de transparencia en todo este presupuesto que se está dando al sector salud. No sé si sea insuficiente, si sea suficiente, qué es lo que está pasando con ese presupuesto. Las autoridades necesitamos que nos volteen a ver. Creo que es una parte fundamental nuestro sector. Claro, la total. Entonces, si hay quejas, yo me acuerdo que ya desde el sexenio de Fox,
decía que, me acuerdo que decían, presidente, ¿dónde están nuestras medicinas? Ya había quejas y déjame decirte que se han incrementado las quejas. Claro. Los pacientes llegan y dicen, es que no hay nada, es que no hay medicamentos. Y eso no sé si lo sepan la demás gente, nuestras autoridades, quien nos da los insumos, no lo sé si lo sepan, pero es muy triste que lleguen y nos digan, no hay nada, ¿a qué vengo? Claro. ¿No? Y que ustedes tengan que dar la cara. Y nosotros tengamos que dar la cara, exactamente. Claro. Bueno, esperemos que si alguien ve este episodio ya volteen y en una de esas te llegan de sorpresa. Ojalá. Para que les des el Ojalá tour, que ¿no? sí. Yo te quiero agradecer mucho, Lexi, que hayas estado con nosotros. Yo creo que es importante visibilizar. Así es. A veces pensamos que este tipo de pláticas se dan por estarle dando lata al gobierno, pero yo creo que es visibilizar lo que está. Concientizar, claro. En primer lugar, a quienes toman las decisiones. Así es. De que no es un tema de partidos, sino es un tema de la realidad que existe. Y también es una parte interesante, doctora, que a mí me interesaba comentar, porque luego sí hay muchas quejas de los doctores, porque la gente a veces no entiende que ustedes, ya lo decía, hacen lo que puedan con lo que tienen, ¿no? Así es. Y claro, alguno que otro también debe ser carambita, ¿no? Decimos que no, pero yo creo que en su mayoría ustedes son el personal de salud, son realmente el verdadero pilar que sostiene a los hospitales, que incluso cuando el sistema les ha quitado las herramientas, está colapsando, ustedes son quienes lo sostienen y quienes lo mantienen a flote. Entonces, creo que es muy importante que visibilicemos este tipo de temas para que la gente sepa en realidad qué es lo que está pasando, ¿no? Y que además quienes luego ahí contestan en las redes de es por atacar a este partido. No. Es visibilizar, es intentar hacer un llamado para quienes toman las decisiones de lo que está sucediendo. Y yo creo que esto hay que hacerlo siempre y con mayor razón, pues cuando se trata de salvar vidas, ¿no? Así es. Yo te agradezco mucho tu experiencia. No, al contrario, gracias. Te felicito por la labor que haces. Gracias. Y a través de ti, pues un reconocimiento para todos los doctores y las doctoras del sector salud, de todos los niveles, del IMSS, del ISSSTE, que yo sé que incluso hasta de manera extraoficial andan buscando cómo conseguir medicamentos, cómo ayudar a la gente, que no sería su trabajo. Ustedes deberían de estar muy reconocidos en nuestro país y en el mundo, porque realmente tenemos grandes profesionales de la salud que si tuvieran el equipo y los medios necesarios harían más milagros de los que hacen con la vida de las personas. Así es que muchas gracias, Lexi. No, al contrario, muchísimas gracias. Me dio mucho gusto conocerte, estar con ustedes y poder compartir un poco. Muchas gracias. Gracias. Si volteamos hacia atrás, el sistema de salud en México operaba bajo un modelo que, aún con algunas fallas, tenía una estructura predecible. Familias enteras sabían qué esperar de su clínica local. Pero en los últimos años, bajo la promesa de una transformación radical, el terreno cambió por completo. La burocracia se centralizó y las reglas del juego se borraron de la noche a la mañana. Esto es Defensores de México, Voces que Construyen, y yo soy Adriana Hernández.